Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El presidente de la Conferencia Episcopal Española denuncia la inhumanidad del aborto normalizada en nuestro país y reafirma el compromiso de la Iglesia en España con la defensa de la vida. Por otra parte, la Unión Europea propone utilizar fondos rusos congelados para financiar 140.000 millones a Ucrania y evitar costes fiscales a los países miembros. Y el presidente ucraniano llega a Madrid tras afianzar la alianza con Francia y espera más apoyo militar de nuestro país, de España. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. El Papa León XIV alerta sobre el riesgo de que la inteligencia artificial deshumanice la salud. En Estados Unidos, el obispo de El Paso reitera su respaldo a la legislación que protegería a las personas sin estatus legal migratorio. La Iglesia en Castilla celebrará una gran asamblea eclesial en Ávila bajo el lema Renovados para la Misión. El obispo de la diócesis de Segorbe Castellón presenta al Santo Padre su renuncia al cumplir 75 años. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respalda el plan de paz de Trump sobre Gaza, aunque jamás rechaza el acuerdo. China intensifica las represalias económicas y militares en su disputa diplomática con Japón, aumentando la tensión en la región. En España, el Consejo de Ministros aprueba el alza de la previsión de PIB, la senda de déficit y el techo de gasto para los nuevos presupuestos generales del Estado. La Guardia Civil detiene al presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas. Y en deportes, la selección española de fútbol tratará de certificar esta noche ante Turquía su clasificación para el Mundial 2026. Los obispos españoles han comenzado hoy su asamblea plenaria que se desarrolla en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid hasta el viernes. El discurso inaugural ha estado a cargo del presidente de esta institución y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Como ha indicado, esta asamblea plenaria es la primera que se celebra durante el pontificado del Papa León XIV y comienza un día después de la visita de la Comisión Ejecutiva al Santo Padre. En este contexto ha manifestado la comunión del episcopado con el nuevo pontífice. De igual modo, Monseñor Argüello ha tenido unas palabras de recuerdo para el Papa Francisco tras su fallecimiento el pasado 21 de abril, lunes de Pascua. El prelado ha destacado que los acontecimientos derivados de la muerte del pontífice y la elección del nuevo papa, junto con el jubileo de los jóvenes, o también la posición de la Iglesia sobre asuntos de gran interés, dice, han llevado el debate sobre Dios y lo católico al ámbito mediático. A su juicio, hay señales que muestran que hay una vuelta a coordenadas espirituales que parecían proscritas. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha hecho referencia al acto ecuménico que va a tener lugar en la Catedral de la Almudena de Madrid este jueves por la tarde, para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Unidos a Nicea, unidos a la gran tradición de la Iglesia, decimos que estamos creados a imagen y semejanza de Dios y redimidos por Cristo. Afirmamos la dignidad infinita e inalienable que le corresponde a todo hombre y a toda mujer, más allá de las circunstancias, estado o situación en la que se encuentre. Esto nos mueve a trabajar por la promoción de todo ser humano y el respeto de sus derechos fundamentales, especialmente allí donde la dignidad de nuestros hermanos es vulnerada, donde la vida no es respetada como un don sagrado desde su inicio a su fin, donde los seres humanos son discriminados y perseguidos por su fe, donde los pueblos sufren las consecuencias de la violencia y la guerra, donde la desigualdad y la injusticia conducen a la explotación de los más pobres,
donde los inmigrantes son rechazados y no acogidos como hermanos, o mediante la trata de personas se comercia con la vida humana. Por otra parte, el arzobispo de Valladolid se ha detenido en la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexite, sobre el amor de Cristo y la cercanía a los pobres. Recordando las palabras del Santo Padre, que decía que es la hora del amor, Monseñor Argüello ha afirmado que la preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar, con una vida teologal integral, ha dicho, la respuesta de un testimonio eficaz de servicio al prójimo. El presidente de la Conferencia Episcopal ha continuado con una referencia al informe FOESA, que describe una sociedad con crisis demográfica, precariedad laboral y la vivienda vista como inversión. Ante esta situación, aboga por adoptar una ética que surja desde la espiritualidad y la conversión y ponga en el centro a la persona. A su vez, ha destacado la necesidad de que los laicos cristianos crezcan en presencia pública, ejerciendo la caridad social o política. Entre los temas principales del discurso de Monseñor Argüello ha estado la defensa de la vida y de la dignidad humana. En particular, el presidente de la Conferencia Episcopal de nuestro país se ha referido a la inhumanidad del aborto. En las últimas semanas ha reaparecido el tema del aborto de diversas maneras. Pretensión de elevar a rango constitucional este supuesto derecho, la objeción de conciencia del personal sanitario, la información a las madres de todo lo que significa la intervención que provoca el aborto, los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. En el año 2024 se registraron 106.173 abortos y 322.034 nacimientos. El crecimiento vegetativo fue negativo en 114.937 personas, casi el número de abortos que hubo en España en el mismo año. Ante este panorama, el arzobispo de Valladolid ha planteado cómo la polarización que se plantea en el debate impide abordar el tema en todo su dramatismo, tanto en plano social como político. Afirmar públicamente que el aborto es objetivamente inmoral, que supone poner fin a la vida de una persona distinta de su madre y de su padre, es arriesgarse a escuchar fuertes descalificaciones personales, sociales y políticas. Peor aún, afirmar que existen argumentos no religiosos, racionales, científicos contra el aborto es inimaginable. Al fin y al cabo, no nos repiten que los antiabortistas son unos horribles oscurantistas que quieren imponer sus puntos de vista religiosos a todo el mundo. Ofrecer información a las mujeres gestantes es considerado un abuso y rezar ante un abortorio una amenaza. ¿Por qué este rechazo a razonar y dejar que la ciencia, ADN, genoma, ecografía, etcétera, hable, informe y permita saber la verdad? Así, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha denunciado que la sociedad occidental ha escondido completamente la cuestión del aborto. Monseñor Argüello subraya que la tragedia de 73 millones de abortos al año en el mundo, 100.000 en España, se ha normalizado. En este sentido, sostiene que se ha llegado a un punto de extrema irracionalidad en materia de bioética al servicio de la biopolítica. En un mismo hospital es posible que un grupo de médicos esté decidido a salvar la vida de un bebé de 5 meses y sea esto presentado como un gran logro de la ciencia, del poder intervenir a un bebé en el seno de la madre, y en la habitación de al lado un grupo de médicos mata deliberadamente a un bebé de la misma edad. Es totalmente legal. Del mismo modo, la legislación puede castigar con una multa de 15.000 euros y 2 años de cárcel si se destruye un huevo de águila, pero da todo el derecho a matar a un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo. En este contexto, Monseñor Argüello ha remarcado que el atajo del aborto para solucionar problemas que exigen políticas públicas a favor de la familia y de la vida es síntoma del debilitamiento moral de nuestra democracia, y frente a esta denuncia ha reafirmado el compromiso de la Iglesia española para ayudar a las madres con embarazos no deseados, así como a sus familias.
Otro de los asuntos que ha abordado Monseñor Argüello ha sido la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco y la proclamación del rey. Monseñor Argüello ha reflexionado sobre las palabras de los cardenales Vicente Enrique y Tarancón, entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Marcelo González Martín, entonces arzobispo de Toledo, en los funerales de Francisco Franco. Y recordando que en 2028 se van a celebrar los 50 años de la Constitución española, Monseñor Argüello ha propuesto que estos 3 próximos años sean un ejercicio de purificación de la memoria, lejos de la polarización ideológica y ahondando, dice, en la reconciliación que se logró en los años de la transición, además también de abordar los nuevos desafíos. El último apartado de la intervención de Monseñor Argüello ha estado dedicado a los trabajos que va a realizar esta asamblea plenaria. Entre ellos ha mencionado la aprobación de las líneas de acción pastoral para el próximo cuatrienio, la aplicación del documento final del sínodo y la profundización en la presencia pública de los laicos. El presidente de la Conferencia Episcopal Española también ha destacado la intensificación del trabajo del Plan Priva y la atención a las víctimas de abuso, buscando, dice, un equilibrio justo entre la presunción de inocencia y el derecho a denunciar. Igualmente está previsto que den su visto bueno a unas orientaciones sobre los acompañamientos y la aportación de los obispos eméritos. Además, las comisiones episcopales y otros órganos informarán sobre distintos asuntos. En esta plenaria también se procederá a la elección del vicesecretario para Asuntos Económicos, cuyo mandato cumple los 5 años que establece el Reglamento de Ordenación Económica. Y tras el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española ha intervenido Monseñor Giuseppe Comiso, secretario de la Nunciatura en representación del Nuncio Apostólico en España, Monseñor Piero Pioppo. Les transmito el saludo y la cercanía del Nuncio Apostólico, Su Excelencia Monseñor Piero Pioppo, así como de todo el personal de la Nunciatura Apostólica, quienes consideran en su estilo y ejemplo de pastores un estímulo para buscar en la dedicación y el servicio las principales vías para afrontar los contextos y las situaciones. Y comentando que aún resuena el eco de comunión del encuentro de la Comisión Ejecutiva con el Santo Padre celebrado ayer, Monseñor Comiso ha deseado a los obispos españoles que estos sean días de trabajo fructífero. Y cambiamos de asunto. La Comisión Europea ha enviado a los países miembros un informe donde expone las alternativas para financiar a Ucrania durante el año que viene y el año 2027, cifrando en 135.700 millones de euros las necesidades totales del país. Se dividen en 52.300 millones para apoyo presupuestario y 83.400 millones para ayuda militar. Esta iniciativa responde al corte total de las ayudas estadounidenses tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. La opción preferida por la mayoría de los Estados miembros es un préstamo de reparaciones de 140.000 millones de euros, financiando con fondos congelados del Banco Central de Rusia depositados en Euroclear, con sede en Bruselas. Este préstamo no generaría un coste fiscal adicional para los países de la Unión Europea y Ucrania, solo lo reembolsaría cuando reciba las reparaciones correspondientes de Rusia por los daños ocasionados en la guerra. Sin embargo, Bélgica, que alberga la mayoría de estos activos congelados, rechaza esta opción porque la considera una confiscación y teme represalias de Moscú. Bélgica exige garantías sólidas que protejan a todos los Estados miembros frente a los riesgos legales y financieros asociados al uso de estos activos. En este sentido, la Comisión Europea también propone incluir activos rusos congelados en otras instituciones financieras para cubrir completamente el préstamo. Las otras alternativas contempladas incluyen contribuciones bilaterales voluntarias de los Estados miembros, que impactarían directamente en sus presupuestos con un coste estimado entre el 0,16% y el 0,27% del PIB anual, y una nueva emisión de deuda conjunta europea, opción que requeriría garantías unánimes y es rechazada por varios países, especialmente nórdicos. La Comisión advierte sobre posibles efectos indirectos en los mercados financieros y riesgos legales
legales que deben ser cubiertos para evitar impactos negativos. Ursula von der Leyen pide a los líderes europeos llegar a un acuerdo en la cumbre del mes de diciembre para asegurar que la financiación empiece a fluir a principios del año que viene, vital para la supervivencia económica y militar de Ucrania en su conflicto con Rusia. En definitiva, la Unión Europea enfrenta un complejo proceso de consenso para garantizar ayuda financiera a Ucrania, con un fuerte debate sobre el uso de activos rusos congelados, mientras busca evitar costos significativos para sus miembros y mantener la presión internacional sobre Moscú. Y seguimos hablando de Ucrania. Su presidente, Volodymyr Zelensky, realiza hoy su tercera visita oficial a nuestro país, a España, desde el inicio de la invasión rusa, con el objetivo de recabar más ayuda militar y consolidar el respaldo europeo a su país. Su agenda abarca reuniones con Su Majestad el Rey Don Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, y con varios representantes del Congreso, el Senado y de la industria de defensa española. Durante la jornada está previsto que Sánchez y Zelensky firmen nuevos acuerdos bilaterales en materia de seguridad y armamento, en el marco de la continuidad del compromiso español que ya destinó 1.000 millones de euros en 2024 y podría llegar a 5.000 millones hasta 2027 para fortalecer la defensa ucraniana. Además, ambos líderes visitarán el Museo de Arte Reina Sofía para contemplar juntos el Guernica de Picasso, símbolo internacional contra la guerra. La visita se produce en un momento delicado para Zelensky, con avances rusos en el frente y tras el estallido de un caso de corrupción en su gobierno, aunque el presidente ucraniano insiste en la necesidad de que Europa mantenga la presión y el apoyo militar ante la persistencia ofensiva rusa. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV recibió ayer a los participantes en el 9º Seminario de Ética en el Renacimiento de la Salud, que se desarrolla hasta el viernes en el Instituto Patrístico Agustiniano. Este encuentro aborda desafíos específicos en América Latina, junto con aspectos relativos a la tecnología médica, la educación médica humanista y la responsabilidad ética en la gestión pública. En cuanto a los aspectos que se afrontan en el Congreso, Su Santidad destacó el peligro del sesgo. Además, el pontífice advirtió del riesgo de que la inteligencia artificial deshumanice la salud. Instrumentos tan eficaces como la inteligencia artificial pueden ser manipulados, entrenados, orientados para que por razones de oportunidad o interés, ya sean económicas, políticas o de otra índole, se genere ese sesgo a veces imperceptible en la información, en la gestión y en la manera en la que nos presentamos o nos acercamos al otro. Las personas entrarán así en una perversa manipulación que las clasificará en virtud de los tratamientos necesarios y su coste, la naturaleza de sus enfermedades, convirtiéndolas en objetos, en datos, en estadísticas. La manera de evitarlo, pienso que está en cambiar nuestra mirada. De este modo, el Santo Padre ha alentado a defender al enfermo con una visión que mira como Dios. Asimismo, el Papa subrayó que estamos llamados a defender activamente la inequívoca dignidad de todo ser humano en todas las etapas y facetas de su existencia. También les contamos que en Estados Unidos el obispo de El Paso, en Texas, Monseñor Mark J. Seith, quien ha sido presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos estadounidense, ha reiterado su respaldo a la legislación que brindaría protección a las personas sin estatus migratorio legal. En este contexto, Monseñor Seith ha recordado que el Papa León XIV ha enfatizado la responsabilidad de todos los líderes políticos de promover y proteger el bien de la comunidad, en particular defendiendo a los vulnerables y marginados. En esta línea, el prelado ha instado a ofrecer un mejor camino a seguir, uno que comience y termine con el respeto a la dignidad inherente a cada persona otorgada por Dios. Y en México, la diócesis de Cuautitlán celebró ayer una misa por el eterno descanso del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández, encontrado sin vida la semana pasada tras haber estado desaparecido más de 2 semanas.
Como ha indicado el obispo de esta sede, Monseñor Efraín Mendoza, como Iglesia diocesana han querido vivir este momento en espíritu de fe, unidad y esperanza, encomendando el alma del Padre Ernesto Hernández a la misericordia del Señor. Desde Radio María nos unimos en oración por su eterno descanso. Noticias de la Iglesia en España. La Iglesia en Castilla celebrará una gran asamblea eclesial del 30 de abril al 2 de mayo del año que viene en la diócesis de Ávila, bajo el lema Renovados para la Misión. Esta iniciativa se ha presentado recientemente en la diócesis de Segovia. El acto ha contado con la participación del arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, el vicario de pastoral de la diócesis de Ávila, el padre Jorge Zazo y la religiosa María del Mar Gómez, misionera oblata de María Inmaculada. Como han informado en esta presentación, esta asamblea reunirá en la capital abulense a más de 300 fieles para tomar decisiones concretas que ayuden a impulsar una iglesia más viva y comprometida con la misión de anunciar el Evangelio. Además, este acontecimiento supondrá un hito en la aplicación en España del Sínodo. Se trata del fruto de un itinerario de trabajo que comenzó el año pasado y que ha permitido reconocer la realidad eclesial de las diócesis que conforman la Iglesia en Castilla e interpretar qué pide el Espíritu Santo de cada una de ellas en el momento actual. Y cambiamos de asunto. El obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Monseñor Casimiro López, ha presentado su renuncia al cargo al haber cumplido los 75 años. Cumple así con la normativa de derecho canónico. Esta diócesis ha explicado que su decisión ha sido trasladada al Santo Padre para su aceptación. Por otro lado, por lo tanto, añade esta institución, su obispo no se jubila al cumplir dicha edad, sino que el Papa acepte la renuncia. Hasta que esto ocurra, añaden, sigue siendo obispo de Segorbe-Castellón a todos los efectos, con todas las facultades, deberes y derechos que conlleva el cargo. Información internacional. La situación en Gaza da un nuevo giro hoy tras la aprobación del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este plan, que ya había sido aceptado formalmente por el gobierno israelí y que cuenta con el apoyo de mediadores clave como Qatar, Egipto y Turquía, contempla el cese inmediato de las hostilidades, la retirada parcial de tropas israelíes y la liberación de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Sin embargo, y pese a lo celebrado como un hito diplomático sin precedentes, Hamás ha emitido un comunicado rechazando la propuesta en sus términos actuales. El grupo islamista señala su desacuerdo sobre puntos clave del plan, especialmente en lo que respecta a la supervisión internacional prevista por la transición política en la franja y la exclusión total de Hamás del futuro gobierno gazatí. El plan establece que en un plazo de 72 horas tras ser ratificado, el grupo terrorista Hamás tendría que liberar a todos los rehenes israelíes vivos y fallecidos y que Israel iniciaría una retirada ordenada de sus fuerzas del enclave. Además, también recoge medidas económicas y humanitarias urgentes y la participación de una fuerza internacional para la estabilización y reconstrucción de Gaza. Mientras la comunidad internacional busca encauzar la paz, el gobierno israelí se muestra cauto, aunque celebra el respaldo que el Consejo de Seguridad mantiene la presión militar y política sobre Hamás, exigiendo la entrega de rehenes y la aceptación de los términos para avanzar en la segunda fase del plan. Estados Unidos, por su parte, ha reiterado que considera histórico y definitivo este acuerdo y ha llamado a todas las partes a cumplir plenamente lo pactado para detener el sufrimiento en la región. Mientras más de 13.000 familias palestinas han resultado afectadas por intensas lluvias e inundaciones recientes en la Franja de Gaza. Durante el fin de semana, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios distribuyó ayuda básica, incluyendo tiendas de campaña, lonas y mantas, para atender a los desplazados que ya vivían en condiciones precarias por los bombardeos. Aunque la respuesta humanitaria ha sido rápida, las Naciones Unidas advierte que sigue limitada
por la baja cantidad de suministros permitidos por Israel y la falta de acceso al paso fronterizo de Rafah, que debería haberse abierto tras el acuerdo de alto el fuego. Actualmente solo entran unos 200 camiones diarios, cuando lo necesario serían al menos 600, lo que empeora la situación ante el invierno y la escasez de refugio y equipamiento esencial para saneamiento y drenaje pluvial. Y nos vamos al continente asiático. China intensifica su disputa diplomática con Japón tras sus declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que sugirió que el país nipón podría involucrarse militarmente si China intenta invadir Taiwán. Pekín respondió con fuertes represalias económicas, cancelaciones masivas de viajes de ciudadanos chinos a Japón y con la suspensión de foros económicos y estrenos de películas japonesas en China. Además, China ha desplegado drones y patrullas marítimas en aguas cercanas a las islas Senkaku, administradas por Japón, pero reclamadas por Pekín, y ha anunciado ejercicios militares con fuego real que se extienden hasta el 25 de noviembre como muestra de fuerza. El Ministerio de Exteriores chino ha exigido que Takaichi se retracte, advirtiendo de graves consecuencias si Tokio no cambia su postura, mientras Japón busca calmar la tensión mediante diálogo diplomático. Esta crisis llega en un momento de gran sensibilidad geopolítica en Asia, con repercusiones económicas significativas para Japón, que recibe millones de turistas chinos y depende de estrechos lazos comerciales con su vecino oriental. Información nacional. Ya en nuestro país les contamos que el Consejo de Ministros ha aprobado una actualización del cuadro macroeconómico que incluirá una mejora de la previsión del Producto Interior Bruto, del PIB, para este año hasta el 2,9%, la senda de déficit que deja un margen del 2,1% al conjunto de las administraciones públicas, del 1,8% al Estado y del 0,1% a las comunidades autónomas el año que viene. También el techo de gasto, como referencia para elaborar el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene, 2026. De salir adelante los nuevos presupuestos, algo que no está claro después de que Juntos por Cataluña rompiera las relaciones con el PSOE, resulta imposible que el año comience con nuevas cuentas dados los plazos de tramitación que requiere el proyecto de ley, con lo que 2026 comenzará con los presupuestos de 2023 prorrogados. Además, las próximas elecciones convocadas en Extremadura el 21 de diciembre condicionan al Ejecutivo para celebrar un pleno extraordinario en la Cámara Baja que diera luz verde a las cuentas. Y es que el próximo 9 de diciembre será el último pleno ordinario que se celebre en el Congreso antes de las vacaciones de Navidad. Cambiamos de asunto. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, han detenido a Javier Aureliano García y Fernando Jiménez, ambos del Partido Popular, y también al alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, que estaban siendo investigados por el caso Mascarillas. Los agentes han accedido al Palacio Provincial a primera hora para realizar un registro exhaustivo en despachos de presidencia y ordenadores conforme al auto judicial emitido por la instructora María Belén López, que ha solicitado expedientes relacionados con las contrataciones. Además, se prevén registros en domicilios particulares a lo largo del día. La trama busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2 millones de euros mediante un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020, ya que el coste del mismo hecho efectivo al proveedor no alcanzó el 1 millón de euros y se observan indicios de posibles mordidas. Y les contamos a continuación que el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo ha imputado a un exdirectivo de Acciona y a las 2 personas que le reportaban tras los 8 registros efectuados el pasado viernes en varias empresas, incluida la constructora. Esto sucede en el marco de las pesquisas por la supuesta trama de amaño de obra pública a cambio de comisiones. Además, el magistrado Leopoldo Puente ha levantado el secreto sobre lo relativo a estas diligencias de entrada y registro, tras recibir el pasado 11 de noviembre un último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Más noticias. Ayer dio comienzo en Vitoria el primer juicio en nuestro país relacionado con concentraciones de grupos provida frente a clínicas abortistas. El juzgado de lo penal número 1 de la capital alavesa toma declaración esta semana a diversos testigos y 21 personas acusadas de supuestas coacciones que empezaron a concentrarse en septiembre del año 2022 para rezar delante de la clínica Ascavide en la ciudad. Allí prestan este tipo de servicios. Se trata de la primera denuncia que trascendió después de la reforma del Código Penal impulsada en abril de este año por el PSOE para penalizar el acoso a las mujeres, según dijeron, que acuden a clínicas abortistas. Lo que los tribunales tratan de desentrañar es si la actividad de estas personas frente a la clínica, enmarcada entre el 28 de septiembre y el 4 de noviembre de 2022, coincide con lo estipulado en la nueva redacción del Código Penal. Así lo consideran al menos 2 de las pacientes de la clínica que declararon. La defensa de los grupos provida solicita la libre absolución por entender que las concentraciones se dieron en uso de su libertad de expresión. Información deportiva. Comenzamos hoy hablando de fútbol. La selección española esta noche disputa ante Turquía la 6ª jornada de la fase de clasificación del Mundial 2026. Tras su victoria el pasado sábado contra Georgia por 0-4, los pupilos de Luis de la Fuente tratarán de certificar en el Estadio de la Cartuja de Sevilla su pase a la fase final de la Copa del Mundo, que el año que viene tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Solo una derrota por 7 goles de diferencia le alejaría del Mundial. Por otro lado, en baloncesto, el Juventud de Barcelona jugará a puerta cerrada su partido de mañana miércoles ante el Hapoel Holon israelí, correspondiente a la 5ª jornada de la Champions. El club catalán sigue la recomendación de las autoridades competentes con el fin de garantizar la seguridad de los aficionados verdinegros. No es el primer choque que se disputa sin público este año en España. El Valencia Basket, la Laguna Tenerife y Manresa ya lo hicieron ante equipos israelíes. Noticias autonómicas. Hoy nos vamos a ir hasta Baleares. La Consejería de Salud Balear recurre a incentivos para convencer a un 70% de sanitarios que aún rechazan la vacuna de la gripe. Nos va a ampliar esta y otras noticias nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Aproximadamente 7 de cada 10 trabajadores del personal sanitario de Baleares no se vacunaron contra la gripe en la última campaña de 2024. Tan solo el 27,3% lo hizo. Los datos de las campañas anteriores también muestran unas cifras que se alejan de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, que marca un 75% de inmunización. Ante este reto, Salud Pública de Baleares se ha propuesto un plan para mejorar la cobertura de vacunación, empezando por los profesionales sanitarios que son ejemplo para la ciudadanía. Se ha puesto en marcha una competición entre los centros de salud para ver cuáles logran mayores coberturas de vacunación entre sus profesionales. Esta estrategia premiará a los centros ganadores con horas de formación a los profesionales. Además, en los hospitales se ha optado por una medida diferente: invitar a un desayuno saludable a los profesionales que se vacunen. En otro orden de cosas, el consejero del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha explicado en Ibiza que este departamento ha invertido cerca de 3 millones de euros en distintas intervenciones para recuperar la normalidad tras las graves inundaciones registradas entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre, y que afectaron fundamentalmente a los municipios de Ibiza y Sant Josep. Lafuente ha destacado lo importante que ha sido la coordinación con lo que han trabajado el Gobierno balear y el Consell de Ibiza y los 2 consistorios para poder ejecutar estos trabajos lo más rápido posible. Gran parte de este dinero, 1.700.000 euros, se ha destinado a la adecuación de los torrentes. La Consejería también ha tenido que intervenir en el acceso a la antigua depuradora, donde, según ha explicado el consejero, la acumulación de materiales dejó inservible el paso y redujo la sección del lecho.
Y la nueva sede del Consejo de Menorca en Ciutadella podría cuadruplicar su plantilla. Cuéntanos, Pedro. La renovada sede del Consell de Menorca en Ciudadela podrá cuadruplicar su plantilla actual cuando concluya la reforma. De este modo, pasará de las 4 plazas con que cuenta hoy la institución insular en Poniente a tener espacio para los 16 que prevé en el futuro. La licitación pública está abierta y hasta el 1 de diciembre las empresas pueden presentar sus ofertas para optar al contrato de 2 millones de euros para rehabilitar el emblemático edificio de la Plaza de la Catedral. Y cambiando de tercio, el Servicio de Salud de Baleares, mediante la Gerencia de Atención a Urgencias 061, ha obtenido la certificación internacional ISO 9000-2015, otorgada por AENOR y reconocida por la red mundial IQNet, que acredita la implantación y mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad en la Central de Coordinación de Urgencias Médicas del SAMU 061 en todo el ámbito territorial de Baleares. Y la noticia para recordar. En Baleares el mar siempre ha sido un bien accesible, un espacio donde cualquier familia podía aprender a navegar, donde los niños descubrían la vela en un club modesto y donde la actividad deportiva convivía con un puerto vivo, útil y pegado al barrio. Esa imagen, sin embargo, empieza a aparecer un recuerdo. El mapa portuario del archipiélago está en plena reconfiguración, concesiones a clubes náuticos que caducan, concursos eternos, empresas internacionales que aterrizan con ofertas millonarias y decisiones políticas que dibujan un modelo cada vez más orientado al dinero que al deporte. En medio de este escenario, la reciente sentencia que ha devuelto la concesión al Real Club Náutico de Palma ha alterado el tablero. El fallo se ha interpretado como la prueba de que todavía hay espacio para defender el modelo social, pero también como una advertencia. Si el club más potente, histórico e influyente del archipiélago ha llegado a vivir una situación así, ¿qué esperanza queda para los más pequeños? Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Muchas gracias a ti, Pedro, por toda tu información. Un saludo. Y vamos a finalizar este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Les contamos que esta tarde seguiremos con cielos bastante despejados en la mayor parte de nuestra geografía, con más nubosidad, eso sí, en los 2 archipiélagos, en el noroeste peninsular y también en el sur. Solo se esperan precipitaciones en Baleares y en Melilla. Tendremos fuertes rachas de viento en el sistema central, en el sistema ibérico, en Canarias y en Baleares, y también oleaje en Canarias, Baleares y Cataluña. En cuanto a las temperaturas, esta tarde se mantendrán parecidas a las de ayer. Y mañana miércoles amaneceremos con nieblas matutinas en amplias zonas del país. Esperamos un día dominado por cielos nubosos con precipitaciones en puntos del norte, en Canarias y en Baleares. Tendremos oleaje en las costas gallega y cantábrica, sobre todo hacia la tarde. Los termómetros de forma generalizada van a bajar. Esto ha sido todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Yolanda Gómez y Juan Manuel González, y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.